Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que cuenta con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, y que busca analizar los temas, problemas que enfrentamos en la época actual, como humanidad, como seres humanos, como sociedad concreta, como región en América Latina, pero desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Nuestro invitado de hoy no es estrictamente lo que uno llamaría un científico social, aunque obviamente tiene unas enormes competencias en esa materia y tiene trabajos en esa materia. Es un filósofo que permite ver cosas que las mismas ciencias no ven. Están más allá, la metafísica y todo eso, está más allá de lo que las ciencias ven. Se alimentan unas a otras, pero son cosas distintas. Digo esto porque la conversación de hoy puede parecer un poco abstracta. Trataremos de no hacerla. En la medida que los libros e investigaciones que ha hecho nuestro invitado son muy de filosofía muy estricta y muy seria, y entonces uno tiene que pensar en cómo abordamos estos temas de una manera que sea inteligible para todos. Lo que queremos pensar hoy día con Álvaro Ramis, nuestro invitado, es sobre ciertas cuestiones que están muy presentes y en los últimos días, por resultados de elecciones en otros países o por situaciones que han vivido algo distinto las universidades, en términos, por ejemplo, de violencia. O sea, hacer una cierta reflexión más allá de los datos específicos sobre qué es lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, nos interesa volver sobre un tema que ya hemos tocado otras veces, que es el tema de crisis de las democracias. Para esto, hemos invitado a Álvaro Ramis, actual rector por segundo periodo de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Él es doctor en filosofía, como señalaba, de la Universidad de Valencia, España. Es profesor titular en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, donde, como decía, es el actual rector. Ha sido presidente, compartimos eso, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, con algunos años de diferencia, y ha participado en los centros ecuménicos de teología, pero sobre los temas de economía política, y fuera de su trabajo como rector en el último tiempo, ha escrito dos grandes libros, uno que se llama Bienes Comunes y Democracia, crítica del individualismo posesivo, y el otro, Dignidad hecha costumbre, elogio de la vida digna, que es una reflexión a partir de la las transformaciones políticas que vivió Chile a partir del estallido, y donde
como él lo recuerda y lo convierte en un elemento de análisis, el concepto de dignidad fue un concepto fundamental a través de la consigna hasta que la dignidad sea costumbre. A ver, escribe permanentemente en diversas revistas, especialmente en Le Monde Diplomatique, y de ahí, a partir del último trabajo que hizo para Le Monde Diplomatique, que se denomina Defender la democracia de sí misma, es donde vamos a empezar a conversar. Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Y yo quisiera partir por un aspecto, por tu reflexión sobre un aspecto de la crisis de la democracia que uno puede definir, eh, digamos, en qué consiste hoy, pero que uno se podría preguntar si eso no va a ser un problema permanente en la democracia, si la democracia puede en sí misma resolverlo. Y se trata de lo siguiente, la idea que puede haber un consenso en que la democracia es el mejor régimen político para resolver, digamos, los problemas del conflicto, en cierto modo las relaciones de poder, porque además tiene una base ética fundamental, que son los derechos humanos. Y entonces, en ese sentido no hay otro régimen o sistema político que lo defienda más. Y sin embargo, lo que ocurre hoy es, llámesele, desafección, distanciamiento, críticas, incluso a veces rabias contra la democracia, porque no, la gente siente que no ayuda, que no mejora sus vidas, que evidentemente que es bueno que exista democracia y por eso la gente dice, bueno, esto es mejor que otro, que viene, pero que se siente alejado, que no tiene afección por eso, porque no tiene que ver con sus vidas y, digamos, en ese sentido, porque no pareciera haber un horizonte o un sentido más allá que la resolución de los problemas y conflictos de poder, que no es poco, pero que la gente dice, bueno, entonces no es un problema mío. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio, y bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de que podamos compartir en este espacio esta conversación que tiene este problema tan central en su centro. Y evidentemente que la pregunta que tú me haces tiene que ver con una dicotomía. Cada vez hay, por decirlo así, la lógica del consumidor, que está exacerbada en las formas de la economía de mercado, una tendencia a la exigencia, el consumidor más exigente respecto a los servicios y a los beneficios que obtiene respecto de las instituciones con las que se rodea, particularmente con las empresas. Y cada vez hay por decirlo así, un incremento de la calidad en medida más bien como la prontitud de la entrega de los servicios, la prontitud de la entrega de lo comprometido, mayor competencia entre las instituciones del mercado. Y en el campo de la política vemos que pareciera que las cosas avanzan a otro ritmo, mucho más lento. Y es evidente que eso en la pandemia se exacerbó, porque por decirlo así, la capacidad que tuvo la informatización de procesos respecto a muchos de los bienes y servicios que hoy día se prestan, se incrementó exponencialmente y sin embargo tenemos un régimen político que sigue anclado al mismo sistema que podríamos haber construido en el 1789 con unas elecciones universales que permitan resolver los diferendos de la política expresando una voluntad general. Entonces, creo que hay ahí un desfase que tiende a generar una expectativa de un régimen político, lo que yo llamo un régimen político inteligente, ¿ya? Que sería distinto al régimen democrático.
China, por ejemplo, es un ejemplo perfecto para reflejarlo. O sea, es un régimen autocrático o autoritario, con visos de participación en algunos elementos cruciales de la vida, pero en otros aspectos no hay participación, pero que entrega beneficios y servicios y logra resolver, pareciera, con bastante agilidad muchas demandas de la población, sin recurrir a nuestra democracia liberal occidental. Entonces, vemos que eso de alguna forma evidencia un giro, una necesidad o un desfase entre la lentitud, la incompetencia o a veces la incapacidad del sistema democrático de responder los problemas de la ciudadanía y regímenes, por decirlo así, que tienen visos más bien autoritarios, de distinto signo, pero que son capaces de ir entregando servicios, bienes, capacidad de inclusión mucho más rápido. Uno podría... Pero eso tiene un problema plantea un problema bien interesante. Y es entonces, nosotros, en los regímenes nuestros, con todas sus deficiencias, estamos conformes con que exista un régimen como ese, en la medida que permite las libertades. No permite digamos, no asegura la satisfacción de otras necesidades en la vida, ni de las realizaciones personales. Y en cambio, en el caso chino, la pregunta es, entonces, ¿qué quiere decir? No sé cuánto conoces tú eso. Quiere decir que hay una conformidad con el régimen político, precisamente porque no le expande el campo de libertades, de aspiraciones, etcétera. Enfatiza un aspecto clave, que es el que se vive en sociedad, el que que se parte de un colectivo. No hay una demanda de individualidad, que es lo que sobra en nuestras democracias. Puede ser, ¿no? Uno podría poner otros ejemplos, ¿no? La gente, o sea, no Milei, sino Bukele en El Salvador, con la idea de te entrego seguridad a cambio de tus libertades y de la democracia. Pero te entrego seguridad en un contexto donde la ley de la selva hizo invivible la sociedad. O Singapur, te permito una expansión, digamos, económica, te genero un marco de seguridad y de bienestar, pero a cambio de la imposibilidad de la manifestación de cualquier disidencia y de cualquier tipo de expresión singular de individualidad que vaya en contra de lo que está establecido. Y ese tipo de procesos, digamos, hoy día son competitivos para la democracia. La gente se hace la pregunta de, ¿estaré dispuesto yo a sacrificar mi libertad a favor de mayor seguridad? ¿O estaré dispuesto a sacrificar esta participación democrática a favor de una cierta eficacia de un Estado comprendido como una gran empresa pública que entrega bienes y servicios con cierta prontitud y eficiencia? Eliminando, por decirlo así, todas las transacciones y todos los conflictos de poder que están asociados a la democracia y que desgastan, por decirlo así, en los procesos electorales la convivencia, sacrificando los debates, sacrificando la deliberación, sacrificando, por decirlo así, el costo de oportunidad de todos los elementos que están asociados a los sistemas electorales y todas sus formas de transacción. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que hace que el poder legitimar la democracia hoy día como un régimen falible, donde es posible la equivocación, donde es posible que alguien elija representantes corruptos, incluso ineficiente y no capacitado, es parte de las reglas del juego. Si uno quisiera, por decirlo así, asumir que la democracia es inherentemente, por definición, un régimen falible,
tiene que asumir sus consecuencias, ¿no? Y asumir que esa falibilidad y esa lentitud o esas incompetencias tienen como contracara y como contraprestación la posibilidad de una participación igualitaria y la posibilidad de que todos podamos también ser parte de ciertas definiciones que sean sustantivas para la vida colectiva de la sociedad. Entonces, en ese juego de suma, el balance debería ser suficientemente favorable a la democracia para que pueda seguirse legitimando. Pero cuando la suma de incompetencias, la suma de ineficiencias o la suma de falta de beneficios concretos no permite que la sociedad vea que la democracia es un régimen que resuelve sus necesidades fundamentales, incrementa también esa lógica de deslegitimación. ¿Y cuáles serían, a tu juicio, hoy los elementos que precisamente estarían incentivando esta percepción de la falta de respuesta de la democracia? Y en ese sentido, ¿cuáles son los aspectos de, por decirlo así, de déficit de la democracia en cuanto a democracia? Porque otra cosa es el modelo económico que es incapaz de proveer, digamos, igualdad, acceso de todos a un mínimo de bienestar, etc. Pero eso no es culpa de la democracia. Claro. No, yo creo que en el punto de la crisis democrática, yo creo que hay un elemento muy fundamental que tiene que ver con la polarización en la que hemos entrado, donde la denigración, el juego de poder respecto a los procesos de resolución de los procesos electorales, de su deslegitimación permanente, etcétera, hacen que sea muy pesado y muy difícil poderlos asumir como parte de una convivencia sana. Si uno ve, por ejemplo, el fenómeno de la desinformación, donde la regla fundamental de la democracia, que tiene que ver con que el debate se basa sobre ciertas evidencias, sobre ciertos consensos básicos o ciertos hechos que podríamos nosotros considerar reales o evidentes o comprobables, no está, y tenemos que debatir con un Donald Trump que crea una construcción de contrahechos fácticos que podemos llamarlos empíricamente falsos, ¿no? Y tenemos que debatir permanentemente con él respecto a estos hechos falsos para desmontarlos. Obviamente que el agobio con la democracia se hace muy, muy duro, porque no es posible que todo gire en torno a la fantasía que construye un individuo para poder deslegitimar el debate de fondo. Ya, pero es que ese es el punto clave. Entonces, pero ¿cómo construyes un consenso? Porque finalmente hay casi la mitad de la población que en el caso de Trump le parece bien. Y si le dicen, no cree que sea mentira, y si le dicen que es mentira, dice, bueno, no me importa. No me importa. Claro, pero entonces el problema ahí es súper complicado, porque entonces, ¿cómo construyes tú un consenso precisamente contra eso? Porque estamos de acuerdo, eso atenta contra los valores mismos de la democracia y todo lo demás, pero de alguna manera la parte de la población lo acepta, e incluso suponiendo que hubiera un cierto mayoritario rechazo, ¿cómo impides eso? ¿Cómo impides tú que a través de las redes se construyan, por ejemplo, también epistemes de mentira? Exacto. Bueno, es un tema clásico, por decirlo así, de Habermas, ¿no? Uno podría ir a las precondiciones universales de la comunicación y todo eso, que es un debate de largo aliento, pero que ahora se hace muy concreto. O sea, cuando uno lo ve en la teoría, parece muy abstracto, pero la realidad es
enfrentarse a este dilema que tú describes muy bien de tener que empezar a desmontar para poder debatir, tener que empezar a sacar la cáscara de estas falsificaciones de hechos para poder llegar a una base donde podríamos interpretar los hechos en los cuales podemos tener diferencias, pero que podemos concordar que son los hechos, ¿no? Pero Álvaro, porque eso es que el problema, esos son buenos deseos. Está bien, Sí. hay que crear, pero no habría que tener instituciones Bueno, claro, ahí viene. al respecto, porque sí, a ver, en la vieja teoría, sí, hay gente alienada, en este caso, por el universo este de mentiras, etcétera. ¿Ah? Bueno, se va a reproducir. Sí, ¿Cómo intervienes tú en eso? Y eso implica, digamos, instituciones. Y esas instituciones, obviamente, tendrían que coartar libertades. La libertad de mentir oficialmente y permanentemente. claro. Sí, yo creo que ahí hay experiencias que poco a poco se empiezan a plantear, que tienen que ver con ciertas validaciones de ciertos campos de discusión que tendrían que estar, por decirlo así, acotados a ciertas formas de construcción colectiva. ¿Ya? Pensándolo, por decirlo así, nosotros hemos construido una vieja modelo que tenía que ver con un sistema de medios públicos, una televisión pública, una radio pública, un periódico, un sistema de medios públicos que podía contrastar la información que tenía un sistema de medios privados, ¿ya? Y entre ambos sistemas, un ecosistema de medios formales que construían una esfera de opinión pública. Hoy día eso creo que colapsó totalmente, cuando la información ya no pasa por esos medios, ¿no? Los medios como la televisión, la radio, los periódicos, son más bien los pequeños segmentos donde existe algún tipo de validación de ciertos elementos que podríamos llamar verificables. Pero hay una esfera que tiene que ver con las redes sociales, con las redes que están fuera del control absoluto de cualquier tipo de legitimación profesional, que son capaces de describir cualquier tipo de escena y de cualquier manera. Hoy día con herramientas de inteligencia artificial se puede construir una escena totalmente ficticia y darle toda la verosimilitud para deslegitimar a un adversario electoral. Y cuando el efecto ya se descubre, el daño ya está provocado y por lo tanto la amplificación de la injuria, de la infamia o de la tergiversación de cualquier propuesta está a la orden del día. Hemos visto los procesos como los que llevaron al poder a Milei o a Bolsonaro, que estuvieron totalmente construidos respecto a estas estrategias que colapsaron totalmente las posibilidades de un debate democrático. Bueno, pero entonces tendría que haberlo, para decirlo de alguna manera relativamente vulgar, parado desde el primer momento. Y para eso, uno vas a tener una fuerte oposición de quienes manejan los poderes, ¿eh? Y entonces en ese sentido se va pisando la cola, ¿eh? Porque eso, si tú quieres controlarlo, los poderes no lo van a aceptar. Y al mismo tiempo hay también una ciudadanía que, por último, eso no le importa. Entonces, ¿cómo avanzas en eso? Piensa tú lo que algo se ha avanzado, pero no todo lo que se debiera con lo que fue la crisis climática. Pero respecto a este otro tema, yo creo que es muy, muy difícil a avanzar, porque los grandes poderes simplemente incluso apelan a la ciudadanía, haciéndoles ver lo que quieren es suprimir
sus entretenimientos, sus formas de procesar información, etcétera. Claro, por eso es que el fortalecimiento de ciertos entes que deberían ser públicos, que tienen que ver con verificación de ciertas, porque no todas las mentiras que dispara o que dispersa esta máquina de la desinformación tienen el mismo impacto, pero si uno pudiera decir, si hay un ente público que permite verificar ciertos grados de grandes mentiras o de grandes nubes de desinformación o grandes hechos que pueden ser de interés público, sería relevante de poder construir. Los estados construyeron sistemas, no sé, la idea de un medio público de información hoy día debería ir tendiendo cada vez más hacia medios de contrainformación o desinformación o de desmontaje, de verificación de grandes elementos que deberían ser, por decirlo así, objeto de preocupación pública. De alguna forma, durante la pandemia, eso se logró con los grupos que estaban interesados en deslegitimar la vacunación o que estaban deslegitimados en bajarle la atención, digamos, a la preocupación que existía sobre el COVID como un problema de salud pública. Y eso se logró construir porque había suficientemente fuerza para internacionalmente instalar una necesidad de enfrentarlo como una emergencia pública. Yo creo que ese es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo, pero que requiere, para que funcione, porque yo creo que se creó un clima cultural, cognitivo, digamos, y ético, que pese a que había posiciones en contra, etcétera, logró de alguna manera imponerse, porque ahí estuvieron las organizaciones internacionales también. El problema es que ahí estaba la muerte. Ahí estaba la amenaza de la muerte y de la grave enfermedad de tus hijos, de hijos e hijas, de tus familiares, la sensación de que la sociedad podía desaparecer. Ahora, frente en cambio a lo que es las formas de comunicación actual, más bien es lo contrario. Hay un cierto goce de eso. Entonces, piensa que yo creo que es muy importante, digamos, pensar en eso, en esa forma. Pero usando tu misma metáfora, tal vez no tenemos encima la muerte, pero sí tenemos algo que podría ser el viejo anhelo, digamos, de que los derechos humanos sean ese punto no transable, ¿no? Y en la medida en que hacemos que los derechos humanos sean también, por decirlo así, ese consenso transversal que permite que la sociedad pueda defender a rajatabla ciertos mínimos de convivencia, deberían ser también objetos de preocupación más allá de cualquier campo en el cual desarrollemos un debate legítimo. Y en ese campo, obviamente hay debates y hay interpretaciones, énfasis, pero ciertos mínimos civilizatorios que deberían ser capaces de modular el debate. Yo creo que cuando un candidato o una propuesta política usa la mentira, la desinformación, justamente con el afán de destruir un elemento central en una propuesta que tiene a los derechos humanos en el centro, creo que debería ser también posible establecer un límite que restrinja o que haga evidente o que descalifique ese tipo de posiciones con la fuerza como las que se dieron en relación a lo que teníamos en el tiempo de la pandemia. Hay elementos que hoy día de alguna forma se han impuesto. Por ejemplo, otro ejemplo que muy concreto, la gente a lo mejor lo va a ver en el caso del fútbol. El racismo en el fútbol. Hoy día, si un equipo empieza a proferir insultos racistas en un campeonato de fútbol,
el árbitro hoy día detiene el partido y suspende el juego, digamos. Eso hace 10 años no existía. Creo que obviamente hace 10 años hubieran dicho, bueno, ¿cómo la libertad de expresión? ¿Cómo se puede subordinar? Y hoy día esto es un elemento que determina, por ejemplo, un acto público como el de un partido de fútbol de cualquier tipo de campeonato. Así con varios otros elementos donde... Yo encuentro que tienes otro ejemplo, porque yo encuentro que esos dos ejemplos y este último, bueno, de la pandemia por supuesto, pero este último que es muy preciso y que incluso uno diría ha tenido menos rechazo que el que tuvo por algunos sectores el tema de las vacunas, en fin. Pero bien, el punto interesante ahí es que lo que tú puedes hacer, o sea, lo que hay que ir construyendo, es menos quizás un consenso de lo que se quiere, y más bien un consenso de lo que no se quiere. Claro, exacto. ¿Eh? Y la democracia puede ir avanzando respecto de estos aspectos. Porque yo creo que el gran problema que enfrenta la democracia en el mundo contemporáneo, más allá de que sea, digamos, de que en algunas partes sea insuficiente, más allá que hay los problemas, digamos, del mismo régimen político que todavía son insuficientes, que en algunos países no tienes plena democracia, pero en los países que existe plena democracia, uno se pregunta si no se está produciendo un problema de irrelevancia de la democracia, de la sensación que finalmente no me importa porque no resuelvo los problemas. Si uno piensa, por ejemplo, en un mundo globalizado, ¿no es cierto? En el mundo globalizado, la democracia no puede resolver los problemas propios de un país. Claro. Hay una frase muy que yo me recuerdo de Alfonsín cuando se restablece la democracia en Argentina, que dice, con la democracia se educa, con la democracia se come, con la democracia se trabaja, que era un proyecto, por decirlo así, de una nueva forma de construcción democrática después de las dictaduras, en las cuales existía esta promesa, esta nueva ola democrática, de que la democracia no iba a ser solo un régimen electoral para dirimir el conflicto de las élites, sino que era una forma, digamos, de darle calidad de vida a la población y de generar un régimen de bienestar social asociado a la práctica democrática. Y creo que esa promesa, obviamente, en América Latina ha tenido momentos de mayor desarrollo. Creo que momentos como el de Lula en Brasil ha sido un cumplimiento de alguna forma de esa expansión, en la medida en que masas completas de la población logran acceder a una mejor calidad de vida, incluso a una calidad alimentaria, entran a la universidad las personas afrodescendientes, pero también hay momentos donde uno dice la democracia ha significado para las personas un detrimento en su calidad de vida, que es lo que tal vez ha pasado en Centroamérica, en muchos países, e incluso tal vez en otros marcos, la irrelevancia de la democracia, por ejemplo, lo que vemos en Perú, ¿no? Como que pareciera que el sistema económico está automatizado y no necesita democracia para resolver los problemas del crecimiento económico. Para que la sociedad funcione, y menos la economía. Y por lo tanto, ¿para qué tenemos democracia si simplemente es inútil el ejercicio electoral? Pareciera que, más aún, pareciera que fuera una distracción totalmente contraproducente al progreso económico y social. Entonces, en ese marco, creo que el poder darle a la democracia algunas herramientas nuevas que tengan que ver con este elemento, digamos, de negación de lo que no queremos, como tú dices, pero también de cierto énfasis, cierta capacidad de entregar a la población ciertos elementos orientadores que deberían ser, por decirlo así, consensos básicos para un debate democrático, se deben dar. Porque una de las cosas que nunca la teoría democrática ha resuelto es que no nacemos demócratas.
cuando entramos a la discusión. El ser democrático es un aprendizaje que debería exigir ciertas prácticas o ciertas formas de hábito. Y esos hábitos democráticos no son espontáneos, exigen roce, exigen formas de debate. Uno lo ve en la universidad, por ejemplo, una desocialización o una falta de sociabilidad que las nuevas generaciones que les tocó estar 2 años estudiando con educación virtual no adquirieron, y que se refleja en cierta forma de incremento de la conflictividad, de cierta mayor tensión, problemas de convivencia. Eso así, la experiencia. Sí. Estar haciendo algo como aprender, formarse, tener un oficio, en conjunto. Exacto. La experiencia del curso. Y por eso, de nuevo, uno piensa también la destrucción o disociación que está ocurriendo en el caso de la educación media y de la básica y la parvularia. Lo que uno ve ahí es que el problema del aula es el problema de alguna manera no resuelto. O sea, de alguna manera se hace innecesaria. Y el problema que tiene la pandemia es un poco que creó, que se logró resolver el problema de la formación, más o menos, en fin, pero que también marcó el hecho, pero no se necesitan los cursos. Y Claro. tampoco se necesitan quizás profesores, porque bastaría con, digamos, poner una cápsula. Bueno, pero estamos en el límite del tiempo, sí. Es que el problema, observación. ahí el tema es que se resuelve el problema instruccional. El diseño instruccional hoy día resuelve eso con cápsulas, pero el problema formativo no queda resuelto, sino que queda agravado. Entonces la convivencia social... Ha agravado, claro, porque no basta con un buen diseño instruccional para formar personas. Y creo que la experiencia de la pandemia demostró y hace evidente que no basta con instruir, hay que formar personas con hábitos de sociabilidad para poder construir sociedad, si no vamos a tener una sociedad de anómico y con una anomia creciente en términos de la imposibilidad de hacernos capaces de responder a la pregunta de cómo vivir juntos. Y quizás muy inteligentes y con muchos conocimientos, porque toda la tecnología, todo lo que es la inteligencia artificial va a haber avanzado mucho. Y en ese sentido, tiene un componente también de socialización. Bueno, muchas gracias por esta conversación, Álvaro. Espero que tengamos la oportunidad de volver a conversar en este mismo medio, porque en otros medios nos encontramos. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.